nombre de la Asociación de Magistrados Electorales de la República Mexicana, presidida por el magistrado César Lorenzo Wong Meraz, le queremos dar la bienvenida a esta serie de diálogos ATER. Es del conocimiento público la situación del mundo y nuestro país. Derivado de ello, precisamente cobra vigencia este tipo de plataformas digitales que nos permiten generar estas actividades para la sociedad en general. El día de hoy me siento muy honrado presentar a la magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada, magistrada Gabriela Villafuerte. Bienvenida, magistrada. Gracias, gracias. Voy a hablar un poco de su semblanza. La magistrada Villafuerte es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una trayectoria importante en su desempeño profesional dentro del Poder Judicial de la Federación. Diferentes cargos como actuaria judicial, secretaria de juzgado, secretaria proyectista de tribunales colegiados de circuito, secretaria técnica del Consejo de la Judicatura Federal. Magistrada, pues bienvenida a esta serie de diálogos, son importantes para la asociación y para la sociedad. Muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias por tu presentación, por la deferencia de haber pensado que puedo decir algo o quizá aportar algo. Para mí me siento muy afortunada. Por favor, un saludo, por supuesto, al magistrado Wong y a todas las magistradas y magistrados por este conducto. Les extiendo un caluroso abrazo virtual. Muchas gracias. Magistrada, es importante para nosotros, obviamente desde su experiencia. La Sala Regional Especializada se crea en 2014 con motivo de la reforma político-electoral de ese año. Debido a la importancia que los procedimientos especiales sancionadores comenzaron a tener a partir de la elección presidencial del 2006, desde ese entonces se han recibido y resuelto cerca de 3,000 asuntos. Esos asuntos a través de los cuales se ha marcado una pauta en el régimen sancionador electoral en todo el país. Usted ha sido parte de la sala desde su creación. Presidenta, cuéntenos, por favor, cómo ha sido la evolución de los criterios jurisdiccionales emitidos, incluso las denuncias que se estudian por parte de este órgano electoral. Tan joven el órgano jurisdiccional y tanto que decir sin duda, magistrado. Efectivamente, con esta reforma constitucional se puso sobre la mesa un procedimiento que le diera, digamos, que limpiara ciertas fases del proceso electoral y que tuviera la eficacia de analizar la propaganda en general. Si pudiéramos decirlo eso en resumen, era necesario. Y bueno, efectivamente, nuestra juventud es clara, quizá también en un principio un procedimiento que no se sabía muy bien qué dimensiones iba a tener y por supuesto con una normativa, porque la legislación son 7 artículos, en realidad parecía un procedimiento con un espectro de legalidad muy formal y quizá así inició, pero no mucho tiempo se mantuvo ahí, porque tenemos temas variables, la evolución ha sido clara, pero hemos ido abarcando temas diversos que van más hacia temas constitucionales y de derechos humanos. En un principio, nos recordamos, nos tocó el proceso electoral 2015, prácticamente todo era propaganda física, todo era propaganda espectaculares, panfletos, bueno, con toda la imaginación que los institutos políticos y las candidaturas tienen. Y quizá ahí ocupamos gran parte del trabajo inicial para perfilar criterios. Te puedo decir que hoy, como ha sido consistente el trabajo, ese tipo de asuntos han bajado considerablemente. ¿Y a qué se debe?
a que los actores políticos, candidaturas, servicio público, los medios de comunicación y quien diseñe las campañas, ya saben cuáles son los criterios de la sala en esta materia. Así es que han bajado, pero tenemos otro aspecto. Radio y televisión, que es la competencia, la sala tiene la competencia para analizar todos los temas de radio y televisión a nivel nacional, es decir, somos una sala regional, pero bueno, nuestra región es la República Mexicana dentro del continente americano, esa es la regionalidad que tenemos. En estos temas de radio y televisión también ha evolucionado los temas que se nos han puesto a consideración. Por supuesto, los spots de radio y televisión, el contenido, los contenidos federales en elecciones locales, viceversa, entrevistas, todos los cintillos en los comerciales, vallas, lo que aparece en los estadios de fútbol parece muy simple, pero es algo que se dimensionó de una manera con mucha potencia. En radio y televisión todo también ha cambiado. Ya analizamos más que nada contenidos, nos vamos a contenidos en donde digamos que la calumnia ha sido algo que ha estado siempre en el ambiente, con menos incidencia ya, porque también se empieza a conocer cuáles son los criterios de calumnia. Pero bueno, si yo te platico que en el último proceso electoral federal, que tuvo una serie de elecciones y en todos los estados fueron más de 51 millones de spots, nos podemos imaginar la gran dimensión que tiene el ejercicio de la contienda, lo político, lo electoral, en el espacio radioeléctrico. Entonces, esa es una parte que veremos sin duda siempre con su evolución un poco menos vertiginosa. Yo creo que ahí la evolución tanto de las estrategias como de los asuntos que se ponen en la mesa de discusión de la sala han ido con un poquito de menos esta evolución tan cambiante. Pero tenemos las redes sociales también. Y las redes sociales aquí también han ocupado una evolución muy clara. Yo creo que este es el tema fundamental que nos ocupará en distintas jurisdicciones, pues las redes sociales en un principio eran más que nada prueba, nos las ofrecían como un mecanismo probatorio, pero ya no. Las redes sociales y las plataformas electrónicas llegaron para quedarse para ser el instrumento básico de la comunicación y de la contienda, tanto político-electoral como política electoral. Entonces, aquí es el foco de atención. Sin temor a equivocarme, creo que en todos los tribunales, en todo el territorio nacional, autoridades administrativas, autoridades jurisdiccionales, nos hemos enfrentado a una dinámica del mundo virtual, en donde ahí sí la evolución, los cambios son vertiginosos. Un día estamos resolviendo algo que ya es antiguo, la tecnología nos supera por mucho. Y aquí tenemos muy clara la evolución, y si se me permite, como lo digo en varios foros, aquí hay temporadas, como las temporadas de televisión de las plataformas de televisión. Yo creo que estamos entrando en medio de la quinta temporada de las redes sociales en sede de sala especializada. Exacto. En un principio, una primera temporada, cuando nos las empezaban a ofrecer como un mecanismo de análisis, porque se denunciaban, la verdad es que no teníamos mucha idea, y creo que hay que decirlo con toda franqueza, pero se imponen retos, los retos de analizar, de estudiar, porque lo único que no puede hacer un órgano jurisdiccional, un juzgador o una juzgadora, es renunciar a esa jurisdicción. Entonces, en un principio era así, con cautela, acto volitivo, no sabemos mucho qué hacer, y después vinieron los famosísimos tweets del Partido Verde Ecologista de México,
esos tweets en el proceso electoral que se dieron durante la parte final del proceso electoral de 2015 y en La Vega, esos nos dieron, digamos, bastante material para analizar. Nos pusieron retos importantes, porque estaba de frente la libertad de expresión también, era un ejercicio de ponderación que se tenía que hacer, pero con la característica que era ciudadanía, porque las personas famosas son ciudadanía, al menos eso pensábamos en aquella ocasión. Sí. Todo esto va cambiando, las reflexiones, muchas. Después viene, digamos, otra época después de esa. Empezamos con el pensamiento de cuándo entrar, si entramos, no entramos, la libertad de expresión es un lugar en donde toda la gente puede estar en un ambiente horizontal, en donde el debate, el enriquecimiento de ideas, quizá lo digo también francamente, y así fue, mis votos dan cuenta de ello, fue mi época más radical. Definitivamente era excepcional entrar a analizar un contenido en redes sociales. Pero también me voy a detener un poquito porque empezamos a ver que las redes sociales, las plataformas, pueden ser una gran herramienta de comunicación, de intercambio de ideas, pero también pueden ser un arma que se puede utilizar de maneras que son complejas. La desinformación sin duda es una, hay violencia, hay muchos escenarios que no deben de ser, que no deben permitirse, pero aún así es la libertad de expresión. Así es que creo que tenemos que entender esa parte, pero viene un incremento exponencial del uso de redes sociales, exponencial. También puedo decir, casi sin temor a equivocarme, no tengo los números exactos, pero en todos los asuntos hay presencia de redes sociales ya. Siempre. Entonces, sea medio comisivo, en donde se comete la irregularidad, y o medio de prueba. Entonces, siempre cuando estamos analizando un asunto de procedimiento especial sancionador, tenemos que tener siempre en la mesa discusiones sobre redes sociales, sobre sus alcances, sobre sus efectos. Entonces, este incremento exponencial nos hace ver cuándo sí, cuándo no. Ya no es tan fácil decir que todo es libertad de expresión definitivamente. Claro. Podemos decir que ya casi siempre entramos. Prácticamente es excepcional. Desde mi punto de vista, todavía la ciudadanía está en un nicho especial. Es decir, la ciudadana, el ciudadano, como decimos, en nuestro lenguaje de a pie, la ordinaria mecanismo de la ciudadanía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entramos en una era en donde las redes sociales, estamos entrando quizá a la quinta temporada, y con ello quizá también, eso, a ver si pudiéramos tocarlo también, a una quinta generación que no sabemos cómo va a suceder. Aquí nos exponemos ya a otro tipo de cosas, un lenguaje virtual propio, el hashtag, todas estas plataformas, ciudadanía digital, autoridades 2.0. Creo que ahí es en donde nos estamos obligadas a actualizarnos constantemente, porque el rigor del estudio es necesario para este tipo de asuntos, magistrado. Esa es una primera reflexión. Sí, sin duda, el contexto de la contingencia sanitaria nos replantea muchas situaciones y sobre todo impactan en los mecanismos de comunicación que hoy por hoy, redes sociales, como bien lo dice, los mecanismos digitales cobran vigencia, pero también producen efectos colaterales. Por ejemplo, en el país derivado del COVID-19, Presidenta, le haría la pregunta, ¿cómo se ha visto afectado la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores o los procedimientos de ejecución de las sentencias dictadas
cómo sortear este tipo de situaciones ante un replanteamiento de escenarios, ¿no? Por otra parte, hemos estado viendo también entrega de diversos programas sociales, utilización de recursos públicos, promociones personalizadas. En relación a este punto, ¿cómo lo está viendo la sala? ¿Cómo lo están viendo ustedes en el ánimo de seguir impartiendo justicia ante un escenario atípico como el que se presenta hoy por hoy en nuestro país? Bueno, el tema para empezar, la coyuntura que lamentablemente estamos viviendo, no como país, sino como mundo, y más importante, como humanidad, que ahí es la primera pregunta, ¿no? ¿Humanidad, realmente somos humanidad o estamos muy lejos de serlo? Pero en fin, eso serían reflexiones de otro tipo seguramente de charla. Es muy compleja la situación porque nunca nos habíamos enfrentado a estas dinámicas que se tienen que implementar para seguir con la impartición de justicia. Ahorita lo que tenemos, bueno, y que así es, los procesos electorales que estaban en curso están suspendidos. ¿Por qué? Porque la dinámica de la contienda y del proceso electoral lo sabemos perfectamente, es muy ágil. Entonces sería muy complejo que se pudiera llevar a cabo. De manera que estamos en digamos, en una pausa. La sala, igual que todas las autoridades, que las instancias públicas, privadas, llevamos la misma línea de tener asuntos pausados también. Estamos saliendo con asuntos urgentes, por supuesto con el uso de estas tecnologías, con nuestras firmas electrónicas, con una posibilidad de avanzar en juicios que tengan este tipo de plataformas como base esto nos impone la obligación de llevar a cabo nuevas ideas para adaptar no solamente esta lamentable situación de la pandemia, sino cualquier otra que pudiera estar enfrente. Entonces, eso por un lado, hemos seguido trabajando ordinariamente, por supuesto, no con asuntos regulares, sino con asuntos que son urgentes, por supuesto los tenemos. Y en cuanto a la otra parte, los asuntos que tienen que ver con la propaganda gubernamental, el uso de recursos públicos, es decir, todo lo que tiene que ver con los principios rectores del servicio público previstos desde la Constitución en el artículo 134, este también ha sido un tema que desde el origen de la sala ha sido recurrente. Pero aquí me tengo que ir un poco más atrás y no vamos a hablar de historia porque sería un poco aburrido. Pero recordemos que es un artículo constitucional que se gesta desde la reforma constitucional de 2007 y que a la fecha no hay reglas para ese artículo constitucional, pero sí mucha actividad de frente a todo este movimiento gubernamental, desde entonces, desde siempre. Pero en sede jurisdiccional, lo mismo que decía hace un momento, tenemos que hacernos cargo de todas las denuncias, violaciones por propaganda gubernamental en periodos prohibidos, propaganda gubernamental con promoción personalizada, uso de recursos públicos. Todos esos temas son y están siempre en la mesa de discusión y de decisión jurisdiccional. Y también ahí, lo debo decir, cada vez las estadísticas que tenemos en sala especializada, cada vez son mayores las denuncias por violación al artículo 134 de la Constitución, con variables distintas. Variables siempre son distintas porque tiene que ver con el momento particular, temporal, y también lo que se esté dando a nivel local o nacional. Entonces, aquí
ha sido un ejercicio también de evolución de criterios a partir de las normas, de las reglas. No existen, pero sí hay principios, y esos principios son los rectores, y con base en ellos resuelve la sala especializada, por supuesto, con los criterios que desde sala superior también desde entonces y hoy se han ido perfilando. Sin duda. Presidenta, uno de los temas icónicos que se tratan en la sala regional especializada es sin duda el modelo de comunicación política, el cual se ha dicho en muchas ocasiones, quizás está sobrevaluado. Este tema, si me lo permite, es sumamente importante para el funcionamiento de toda la estructura electoral en México. Y obviamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos que son trascendentales en un régimen democrático, como lo es precisamente, hace un momento lo comentaba, la libre difusión de las ideas. ¿Cómo administra no solo la sala, sino la magistrada Gabriela Villafuerte esta encomienda constitucional tan significativa? Bueno, es una pregunta que es quizá el todo del trabajo de la sala especializada. Justo lo que comentas, magistrado, es esto de la comunicación política. El tema de comunicación es algo que creemos, que lo conocemos, porque es una palabra que la utilizamos constantemente. La comunicación política, como parte del trabajo esencial de la sala especializada, la analizamos constantemente, pues es ese mecanismo que se utiliza de transmisión de ideas, de intercambio, de confrontación, porque los actores políticos, candidaturas, partidos políticos, medios de comunicación, ciudadanía, todo lo que tiene que ver, se da en una mesa de comunicación. Entonces, todo eso es lo que analizamos. Pero creo que, si se me permite, algo quizás simplista, pero para mí es la base fundamental de la ruta que sigo en mis decisiones, es poner siempre a la ciudadanía en el centro. Siempre tenemos partes involucradas, derechos político-electorales, prerrogativas, la posibilidad de utilizar plataformas, por un lado el servicio público, medios de comunicación, actores políticos, candidaturas, partidos políticos, sí, pero toda esta gama de personas, incluso las jurisdiccionales y las administrativas, tenemos una función que es la ciudadanía, la certeza de la ciudadanía, la confianza. Entonces, cuando como foco de atención está la ciudadanía en el centro, para mí esa es la manera de poder emitir una sentencia con mayor equilibrio de frente a quienes estén alrededor de quienes juzgamos. Entonces, con ese centro de la ciudadanía, ¿y por qué? Porque creo que tenemos una obligación fundamental de cara a las odiosas que hay ahí siempre. Desconfianza, distanciamiento, desafección, desprecio. Entonces tenemos que revertir todo eso. ¿Y de qué manera? Creando, dictando, emitiendo sentencias y criterios que a la ciudadanía logremos acercarla y seducirla para revertir todas esas odiosas y volver hacia la confianza, hacia el afecto, al acercamiento, al aprecio. Entonces, con esa guía entiendo yo mis decisiones. ¿Y qué sigue? Hacerme cargo de la materialización de los derechos humanos y que cuando se vean comprometidos, realmente dictar sentencias
que terminen con eventuales afectaciones a derechos humanos. Y lo hemos hecho en sala especializada. Ahí es en donde ha hecho ese cambio también la sala especializada. Pues ya no se trata de contenidos de comunicación en campaña nada más para ver si están en tiempo, si se colocaron correctamente, no. Estamos hablando de personas con discapacidad. El ahora común que ya estén subtitulados los spots, contenidos gubernamentales, el origen es una sentencia de la sala especializada. Pues nos hicimos cargo de las personas con alguna discapacidad auditiva, pero también en contextos, porque las personas con alguna discapacidad auditiva tienen libertad de ejercicios de sus derechos político-electorales, de votar, ser electo y electa. Entonces, ahí es una parte. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes. Como empezamos a ver en algún asunto que ya tiene tiempo, más de 4, 5 años ya, Tiempo es un asunto que el primero en el que dijimos, caramba, aquí tenemos niños, niñas y adolescentes, ¿y quién les protege? Tienen derechos. Entonces, ahí también empezamos una ruta de protección del interés superior de la niñez a través de sentencias que han conducido incluso al dictado de reglamentaciones internas del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ahí hay otra área de protección de derechos humanos. Por supuesto, la presencia de terceros, de terceras personas que no han dado su autorización y aparecen en spots o en contenidos propagandísticos. No, ahí también hemos protegido. Y hemos protegido a niños, niñas y adolescentes que han aparecido también en situaciones vulnerables, ya no solo en spots, sino en actos de campaña, en donde se hace un abuso de su imagen. Y, pues, por supuesto, la violencia política por razón de género. La violencia política por razón de género que hoy por hoy, las estadísticas, los números, pero más que los números, más que las estadísticas, es un flagelo real, genuino, es la verdadera pandemia para las mujeres. Y las mujeres en la política no son la excepción. Entonces, hoy tenemos una reforma que recoge todo este ejercicio de experiencia desastrosa para la actividad de las mujeres, el desarrollo genuino de las mujeres en un ambiente de libertad. Entonces, es todo esta cantidad de violaciones que se cometen, se han materializado en sentencias aún de oficio, Hemos caminado de oficio porque es necesario sacarlas a la luz, pero revertirlas, acabarlas, erradicarlas. Entonces, con ese panorama, magistrado, quizá con el ánimo de que las sentencias y en lo personal, que es mi obligación, yo tengo que ser una agente transformadora del cambio material. Y las sentencias, porque soy juzgadora, es una de las vías en mi ámbito público, por supuesto, porque también tengo un privado de activismo, pero en el ámbito público tengo una herramienta que tengo que utilizar para generar esa confianza, revertir esas odiosas y tratar de acabar con todas las violaciones de derechos humanos que suceden en este país y que a través de la comunicación política se materializan. Así es que hay que terminarlas, magistradas. Sin duda, muy trascendente la actividad jurisdiccional y de alto impacto en los derechos fundamentales, sobre todo en la protección de los derechos fundamentales. Presidenta, con su visión, experta en la materia,
que regula precisamente este régimen especial sancionador en el país. ¿Qué viene de cara a los procesos electorales? A los procesos que sin duda se van a celebrar en los diferentes estados de la República, ante una situación como la que estamos presentando en el mundo, como bien hace un momento lo decía, y específicamente en nuestro país. Bueno, es muy, muy complejo porque entre más actividad, mayores problemáticas, es decir, mayores supuestos en donde se van a plantear en sedes jurisdiccionales. Imaginemos que va a ser un proceso electoral de los, si no es el más complejo, pues va a ser el relevo de las diputaciones federales, la reelección. Ese es un tema muy importante. Muy importante. La reelección va a entrar ya en el ámbito del ejercicio material, de la posibilidad de la reelección, y con ello vamos a judicializarla también, estoy segura. Tenemos tradición de judicialización de la política. Entonces, de frente a que tampoco tenemos reglas sobre la reelección, porque, bueno, salvo que se logre, pero las reglas tienen que estar aprobadas 90 días antes del exacto, y esto sería junio, pues el proceso electoral comienza en septiembre, pero además vamos a tener elecciones en las 32 entidades, ya sean diputaciones, ayuntamientos, es decir, vamos a tener una inmensa gama de confrontación y contienda electoral. Por eso es el proceso electoral más complejo. Quiero decir algo, no siempre cuando hay proceso electoral federal, es decir, cuando se involucra la presidencia de la República y las senadurías, es cuando es más complejo. Generalmente es cuando estamos de frente a ello, porque son las lógicas estatales las que están en movimiento. Entonces, esas lógicas estatales en movimiento hacen que el proceso se haga más complejo todavía. Y aquí vamos a tener todas las entidades en movimiento, con un movimiento importante. ¿Y qué le vamos a añadir? Lo que platicábamos hace rato, magistrado, las redes sociales, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, este binomio de un proceso electoral complejo con las tecnologías que van a estar en movimiento, en donde realmente la arena de la contienda, no tengo la menor duda, se va a dar en las redes sociales. Entonces, esta conjugación de cuestiones va a tener a los despachos de publicidad trabajando sobre una forma de estrategias político-electorales. Estrategias que más se parecen, y que lo hemos visto, a un marketing político, porque están vendiendo productos. Como las candidaturas son productos que si se logran vender, logran triunfos. Entonces, las tecnologías con una sensible costo reducido, pero con una posibilidad de masificación tremenda, ahí va a estar el tema. Pero vamos a tener también las cuestiones que detrás de las redes sociales y de su manejo están anonimato, usurpaciones de identidad, sitios de internet en el extranjero. Estamos hablando de, por supuesto, violencia política por razón de género, porque donde hemos visto la mayor perversidad de la violencia contra las mujeres es en redes sociales, las mujeres en la política. Entonces, el uso del lenguaje, el hashtag es una manera de penetración. Entonces, no lo podemos, todos esos detalles que ya hemos empezado a hablar en la sala especializada, porque tenemos asuntos de ello y tenemos asuntos que van hacia allá. Y bueno,
yo he redactado votos particulares, concurrentes y razonados sobre esos temas desde siempre. Entonces, ya se empiezan a ver, ahora se van a ver más. Entonces, van a poner a prueba a los órganos jurisdiccionales ante estos retos de constante capacitación, estudio, análisis y sobre todo ver que tenemos que ser juezas y jueces de hoy. Tenemos que adaptarnos a esas nuevas tecnologías, confrontar esos retos y dictar sentencias que, vuelvo a lo mismo, progresistas, transformadoras, que sean realmente la necesaria certeza en la ciudadanía. Entonces, no podemos renunciar a la jurisdicción, de manera que vamos a tener que adaptarnos a eso, porque vamos a tenernos que hacer ciertas preguntas sobre las redes sociales. Redes sociales que probarán que son el campo fértil para las campañas. Fértil, pero vuelvo a lo mismo, usadas como armas o como herramientas también. Sin duda. Sí, y sobre todo pensando que cuando estamos frente a una problemática, a un expediente que tiene ese tipo de particularidades en relación a pruebas digitales, contenidos, redes sociales, sin duda también nos enfrentamos a una falta de regulación muy importante. La obligación nuestra como juzgadores precisamente está en el criterio jurídico. Es decir, a falta de disposición expresa, también tenemos que recurrir a como lo señala el artículo 14 y 16 constitucional, a los principios generales del derecho para poder integrar derecho en un momento dado, con un criterio de juzgador para lograr una efectiva y que tener una sentencia debidamente fundada y motivada, ¿no? Creo que ese tipo de escenarios pueden presentarse. Lo decía hace un momento, el artículo 134 constitucional, su falta de regulación, la reelección, la falta de regulación. Sin embargo, nosotros desde nuestra trinchera debemos de recurrir a esos métodos de interpretación, esos métodos de interpretación jurídica y que incluso los extraemos de la doctrina o de la jurisprudencia. Sin embargo, ahí es donde nosotros, es una labor muy importante, Presidenta. Yo le agradezco mucho, me gustaría escuchar alguna conclusión en relación a todo esto, este gran tema que sin duda cobra mucha vigencia, el tema de lo digital, pues precisamente ahorita estamos utilizando una plataforma que nos permite estar en contacto, no directo, pero sí logramos una forma de comunicación muy efectiva, y sí me gustaría escuchar las conclusiones. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, magistrado. Bueno, creo que podemos hacer reflexiones porque cuando estamos, creo, con este panorama de tecnología, con una evolución, con una vorágine de cambios constantes, están por mucho adelantados a cualquier decisión jurisdiccional del mundo físico. Creo que vamos a tener importantes retos porque cualquier plataforma que se vuelva accesible será un mecanismo. Entonces, cuando las plataformas se presentan, lo decíamos hace rato, con esa accesibilidad, en donde hay masividad, se va a usar. Tenemos que ver, por ejemplo, lo que está ahorita de moda, estas pequeñas historias que se llaman TikTok, que se da entre la juventud con un ánimo de bromas a veces. Bueno, pero puede ser que veamos candidaturas utilizando esta forma de TikTok. ¿Por qué? Porque las candidaturas se tienen que acercar. Las candidaturas se vuelven, tienen que ver su capacidad de seducir a la gente. Entonces, es interesante preguntarnos si vamos a tener más influencers, perdón por la palabra, pero es una palabra que tenemos que adaptar nuestro lenguaje. Hay un lenguaje digital que lo tenemos que usar ya en las sentencias. Entonces, a lo mejor vamos a ver más influencers que política. Es decir,
que realmente la explotación de la tradicional forma política, porque ahí está el marketing, ahí están las personas que logran captar la atención, que hoy se llaman influencers, personas influyentes digitales. Entonces yo veo a las candidaturas buscando ese objetivo, porque el acercamiento de y más ahora, no sabemos hasta cuándo vamos a poder tener de nuevo esos mítines con gente que va, ¿no? Yo no sé cómo va, no voy a cuestionar si va voluntariamente o no, eso es otra cosa. Pero a lo mejor ya no vamos a tener ese tipo de campaña. Entonces, vamos a tener candidaturas que tienen que acercarse, lograr la atención, y vamos a ver esas figuras que vemos en la regularidad de la ciudadanía, utilizándolas a nivel político. Entonces, vamos a ver gente que está trabajando como influencers, como lo hacen en todas las plataformas. Y lo que quieren es un cargo público. Entonces, ¿cómo lo vamos a adaptar? Ahora, vamos a ver también que toda esta dinámica, vamos a ver mayores escenarios de anonimato, de noticias falsas, de segmentación de contenidos, porque ya sabemos, ya se usa que nos volvemos destinatarios de información de acuerdo a la propia información que buscamos. Es la geosegmentación, las campañas geosegmentadas, pero también hay una realidad. Tenemos que romper todas las estructuras formales que tenemos de un juzgamiento tradicional y tener la valentía de sacar sentencias que generen esos cambios y que se adapten a esas transformaciones. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar ya, estamos en la puerta de la quinta generación, de los teléfonos y de los instrumentos de quinta generación, en donde es posible escanear, es posible localizar, es posible hacer mucho más, utilizar, capitalizar a las redes sociales. Y yo no veo que la política se mantenga al margen de todo este avance. Y si la política electoral no se mantiene al margen de toda esta expansión tecnológica, esos asuntos los vamos a ver en nuestros espacios, ya sea de oficina o espacios de casa. Ojalá que vayamos más. Esto paréntesis, magistrado, y quien nos esté escuchando, ha probado que se puede trabajar desde casa y somos eficientes desde casa. Entonces, porque las nuevas tecnologías nos están poniendo a prueba también como autoridades. De manera que toda esta dinámica es la que vamos a ver, creo, en los siguientes procesos electorales. Y la capitalización de estos mecanismos la vamos a ver en las denuncias, las vamos a ver como mecanismos de prueba y, por supuesto, que vamos a ver un uso correcto, debido, con muchas formas de ver contextos expandidos para resolver un asunto, pero también vamos a ver diversas cuestiones que no van a ser correctas, no van a ser acorde a qué. A los derechos políticos de las partes, sí, pero a la ciudadanía que exige una respuesta certera y una ciudadanía que hoy le tenemos que responder con esa exigencia porque estamos en deuda. Todas las autoridades, medios, actores políticos, servicio público, estamos en deuda. Tenemos que entender que tenemos que canalizar todas nuestras decisiones hacia la real, efectiva ejercicio de derechos humanos. Y hablo de ciudadanía en general, por supuesto hablo del respeto a las personas con alguna discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, y a que las mujeres vivamos una vida libre de violencia. Y aquí incluyo a las niñas, y aquí incluyo
a las mujeres en la política. Así es que, magistrado, tenemos de frente retos complejos, tenemos que tener valentía, porque creo que como autoridades, y esto no es un activismo judicial, es simplemente tomar de la mano y enfrentar estos retos que tenemos de cara a la ciudadanía, que es a la que nos debemos, y Totalmente. lograr este tipo de sentencias que reviertan esta brecha de desigualdad, que reviertan la deuda y que logren el propósito que deben de tener las sentencias. Porque, magistrado, juzgar con miedo no es juzgar. No es juzgar, exacto. Magistrada, muchísimas gracias. Un gran diálogo, sin duda. Su experiencia, su visión en estos temas tan trascendentales para el país. A nombre de la Asociación Nacional de Magistrados Electorales de la República Mexicana, le damos un grato agradecimiento por haber participado en este gran evento digital. Le mando un fuerte abrazo, espero pronto verla. Nosotros estamos acá en Sinaloa viviendo nuestra realidad también. Sin embargo, aplaudo mucho este tipo de diálogos porque nos permiten interactuar y enriquecer precisamente con su experiencia que tiene en este tipo de procedimientos tan sensibles para el régimen democrático y para la cultura jurisdiccional. Sin duda nos deja una gran experiencia. Muchas gracias. Y aquí estamos. Gracias, magistrado. La gratitud es de mi parte. Me siento muy afortunada de tener estas posibilidades de intercambiar. Y por favor, magistrado, sea usted quedamos que de tú. El conducto, por favor, para hacer llegar un abrazo virtual, un saludo a toda la asociación. Muchas gracias. Eres el mejor conducto, y un abrazo virtual. Y a las personas que nos escuchen, por favor, les mando todos mis deseos de salud y bienestar. Muchísimas gracias. 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 Con permiso.